una afectación realmente muy grande que por supuesto no asumen esa responsabilidad ni quienes impulsan. El propio Evo, vimos un video donde salía Jesús Chaco diciendo que él estaba siendo también bloqueado. Imagínense ustedes, cuando todas y todos sabemos también quién está detrás de estos bloqueos y la población lo conoce. Ha habido una pérdida en la planta de urea de aproximadamente 13 millones de dólares por no comercializar la urea en cumplimiento a órdenes de venta ya comprometidas. Estamos hablando aproximadamente $1 millón de pérdida por día, en total contrarruta a lo que en su momento se señalaba con las tremendas afectaciones que se generó el año 2020 justamente a la planta de urea, que es fundamental para el tema de la producción. Vimos todo lo que, no solamente los bloqueos se consolidaron en un departamento, se consolidaron sobre todo en el departamento de Cochabamba, se buscó asfixiar al departamento de Cochabamba, impedir absolutamente todo ingreso, salidas desde el departamento de Cochabamba. En otros departamentos los puntos de bloqueo fueron no como esperaban, por supuesto de que en esos días o a la primera semana, en los primeros días íbamos a tener cientos de puntos de bloqueos, que toda Bolivia a estar paralizada. Eso no sucedió. Se ha señalado otra mentira de que este ha sido el bloqueo más grande de la historia. Eso es falso. La mayor movilización en caminos, en ciudades, justamente se dio para la recuperación de nuestra democracia. El año 2020 estamos hablando de más de 200 puntos de bloqueo en nuestro país por una causa colectiva, por una causa realmente asumida por el pueblo, encarnada por el pueblo, de defensa de nuestra democracia. Y en ese sentido, gracias a esa gran movilización, tuvimos justamente elecciones el año 2020 que son desconocidas seguramente como lucha y como movilización social por parte de las organizaciones por Evo Morales, ¿no? Entonces, la suspensión de salidas de buses ha ocasionado un perjuicio muy grande a pasajeros. Estamos hablando de más de 100.000 pasajeros, pérdidas en recaudaciones de Vías Bolivia por más de 7 millones de bolivianos. En turismo, el perjuicio supera los 150 millones de bolivianos. Se tenía previsto generar un movimiento económico de 320 millones de bolivianos por turismo. En el caso de Oruro, lamentablemente se ha afectado, ha habido cancelaciones incluso de reservas. Imagínense ustedes, por eso es que el departamento de Oruro declaró persona no grata a Evo Morales, y justamente a raíz de este enorme perjuicio que se ha pretendido generar al pueblo, siempre lo señalo, ha sido como una puñalada por la espalda de la economía del pueblo, de lo que se ha generado por quienes por un lado tienen el discurso de decir cuidar la economía del pueblo, pero por otro lado hacen todo lo contrario con sus acciones, y las acciones son las que dicen siempre más que las palabras. Entonces, hubo sin lugar a dudas un problema que se empezó a generar en relación al pollo. Lo vivimos aquí en La Paz, en la ciudad del Alto, que son quienes más consumen pollo, más aproximadamente 48.000 pollos al día, pero nuestro presidente nos instruyó intervenir de inmediato en esta situación para que no se desabastezca por completo el pollo que viene desde Santa Cruz. Por eso es que en el Alto también había voces de declarar incluso persona no grata a Evo Morales, porque se estaba afectando la economía del valeroso pueblo alteño también. Estaban subiendo los precios del pollo, y eso es lo que buscamos hacer. Hicimos puentes aéreos para trasladar justamente pollo. Ha habido incluso en los bloqueos el tema de impedir el ingreso de ayuda humanitaria, lo que no sucede ni en tiempos de guerra en otros países. Entonces, aún así, hemos entregado como aproximadamente 39 toneladas de ayuda humanitaria. Se habilitaron 81.000 vuelos solidarios, se buscaron rutas alternas para el tema del combustible, que sí demoró más tiempo evidentemente por la ruta, pero se ha buscado garantizar, y ya estamos rumbo justamente a una normalización de lo que viene a ser el tema de combustible. Se internaron más de 100.000 pollos provenientes de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, hemos tenido un plan de contingencia médica, que fue otra de las cosas que nos instruyó nuestro presidente, por la salud y la vida del pueblo en primer lugar, y cuidando la economía siempre en segundo lugar. Ambulancias, personal médico desplegado en los puntos del bloqueo para atender esto. Sin lugar a dudas, las pérdidas irreparables, como siempre lo decimos, son las vidas, y bueno, este lamentable
perjuicio a la economía del pueblo, ¿no? Eso en cuanto al perjuicio que se ha dado en los bloqueos, se mantienen algunos hoy, 8 aproximadamente, y el pueblo pide que estos bloqueos se levanten, que no se siga perjudicando al pueblo boliviano, que no se siga cargando el costo de decisiones políticas personales al pueblo que se opone rotundamente a este tipo de bloqueo. Eso respecto al tema de perjuicios, no sé si sobre esa pregunta para cerrarla hay algo más, ¿no? Entonces, respecto a la otra pregunta que señalaba en relación a las declaraciones de Evo Morales, en relación a las declaraciones de Evo Morales, es lamentable, y lo decía hace un momento en una entrevista, de que se haya ya hecho una práctica común y en cada programa que sale los domingos fundamentalmente haga hecho de la mentira una forma de vida. Miente. Hoy realizó varias mentiras, entre ellas una señalando como que el presidente Lucho sería culpable de los 36 días de paro en Santa Cruz, como que él es el principal bloqueador, lo dijo así. Imagínense usted que Evo diciéndole al presidente Lucho que es el principal bloqueador, es como que el chiste se cuenta solo, ¿no? Entonces, en relación a eso, nosotros señalamos qué pasó con el censo que debía venir siendo preparado justamente en cuanto a actualización, por ejemplo, cartográfica. No hubo el año 2012 una actualización cartográfica como correspondía, y eso no se le dijo al pueblo boliviano. Nosotros aquí con el presidente el primer día dijimos no vamos a realizar improvisaciones en relación al censo, porque más allá de que algunos sectores pretendan politizar, el censo es una herramienta fundamental para la planificación de cualquier nivel de gobierno. De aquí a los siguientes años, nosotros necesitamos hacer un censo de manera totalmente responsable, y por primera vez se tiene una actualización cartográfica a nivel nacional, hecha con responsabilidad, digitalizada, lo que no sucedió el año 2012, porque no se tuvo una cartografía en todas las ciudades, en todos los niveles rurales, fundamentalmente en el área rural fue bastante deficiente lo que hace a la actualización cartográfica, que no existió. Hubo problemas donde no se consideró el tema de los límites municipales, no se hizo una adecuada planificación de campo, y todo esto fue también expresado en un Consejo Nacional de Autonomías con nuestro presidente, donde de manera totalmente abierta se ha señalado cuáles son los problemas que se enfrentaron en ese momento para cumplir con una fecha del censo, al encontrarse todos estos inconvenientes que fueron justamente parte de una mala realización del anterior censo, y que nosotros necesitábamos, por el bien de todos en nuestro país, hacer un censo adecuado. Entonces, en ese espacio, como espacio más alto de coordinación entre todos los niveles de gobierno del Estado, se tomó la decisión de manera consensuada de hacer esta postergación del censo que vamos a llevar adelante este año. Entonces, es una gran mentira lo que señala Evo Morales, es una gran mentira lo que señala en relación al Banco Central, porque él ahora dice, como son sus mentiras recurrentes, desconocer de dónde veníamos todos los que en este momento estamos diciendo verdades que son necesarias decirlas, así sean dolorosas, pero son necesarias decirlas, porque no se puede mentir ni pretender ocultar el sol con un dedo. Entonces, en este sentido, el presidente Lucho, quien en su momento trabajaba en el Banco Central cumpliendo de manera profesional una función, jamás vendió sus principios ideológicos al MNR ni a ningún otro partido. Él, todos saben que venía desde una militancia y una formación del PC1, que eso le valió dentro del Banco Central muchos problemas, que siempre intentaron sacarlo. El presidente daba exámenes y tenía las mejores notas siempre, por lo tanto se les dificultaba sacar esa piedra del zapato a las autoridades de ese momento. Nuestro presidente nunca ni vendió sus principios ni se arrodilló ante nadie, y mucho menos lo que señala Evo Morales, de que él da a entender
poco más y que habría sido cómplice de dineros que se sacaron de la bóveda del Banco Central. Nuestro presidente en ese entonces ni era responsable de las bóvedas del Banco Central, ni mucho menos fue partícipe de ninguna de esas situaciones que se señalan. Es más, hay auditorías ya concluidas en el Banco Central sobre ese periodo nefasto en nuestro país, sobre esos procesos que se realizaron en su momento, y que ahí claramente nuestro presidente no tiene absolutamente nada que ver, ni tiene ningún proceso, como he dado a entender, de que abrió un proceso y que después quién sabe cómo el proceso desapareció. Eso es totalmente falso y es otra de las mentiras de Evo Morales. Son varias las mentiras en realidad que él ha realizado. Dice que también no hubo elecciones judiciales por culpa del presidente Lucho, que somos nosotros los que estamos obstaculizando, cuando eso ha sido también totalmente falso, y lo dijimos desde un principio y nos ratificamos. Las elecciones son necesarias en el marco de la Constitución Política del Estado, sin vulnerar lo que dice la Constitución Política del Estado, como lo señalamos desde un principio, y que valoramos, saludamos que en el marco del órgano donde debe resolverse este tema de convocatoria a las elecciones, de selección de postulantes, en realidad que es el primer paso para las elecciones, ya se haya alcanzado un acuerdo para garantizar las elecciones judiciales, un acuerdo que sin lugar a dudas da certezas a la población en relación a este tema, que era lo que buscábamos, para que no se siga perjudicando al pueblo. Pero pese a este acuerdo, queda claro que los afanes de perjudicar al pueblo y desestabilizar nuestro país continúan, que hay intereses de traer a la paz el conflicto, que por eso se han pronunciado sectores diciendo que ni el Alto ni la Paz van a permitir que aquí se trasladen conflictos, que aquí se pretenda bloquear, que aquí se pretenda generar enfrentamientos entre hermanos, y que por supuesto ellos van a estar en alerta, organizados, movilizados para resguardar nuestra democracia, para resguardar la estabilidad del pueblo como patrimonio del pueblo justamente. Auguramos que luego de este acuerdo, el lunes que empieza mañana el tratamiento de este proyecto de ley, que ya ha sido, no como era, o sea, justamente ese era el gran problema, que ese proyecto de ley tenía violaciones a la Constitución Política del Estado, artículos que eran inconstitucionales. Hoy ya, gracias a un trabajo que se ha realizado de manera consensuada, se ha modificado esos artículos y hay un proyecto de ley que va a ser tratado mañana justamente en el marco de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces esperemos que luego de la aprobación, promulgación de esta ley, y luego por parte de nuestro presidente, en el menor corto posible, todas las actividades lleguen a la normalidad en nuestro país y no se consolide lo que se ha pretendido generar desde un inicio, que ni siquiera eran las elecciones judiciales que se han utilizado como pretexto para bloquear, era dar un golpe al órgano judicial pretendiendo descabezar a todo el órgano judicial y justamente dejar al pueblo sin el cumplimiento de funciones. La Constitución Política es clara, la única forma en la que haya nuevos magistrados tiene que ser a través de elecciones. Nosotros debemos enmarcarnos en eso y dar certezas, dar certidumbre a la población de que sigan cumpliendo las funciones correspondientes mientras haya justamente nuevas elecciones. Aquí ningún otro órgano, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni a nadie le corresponde interpretar la Constitución Política del Estado y qué es lo que debería pasar ante el retraso en la aprobación de un reglamento en la Asamblea Legislativa Plurinacional en relación a lo que debería pasar con las autoridades judiciales actualmente. Corresponde que haya elecciones y eso es lo que debe suceder en nuestro país, aún sabiendo, y con esto concluyo, como siempre lo dijo nuestro presidente, que las elecciones no resolvieron en el pasado ni van a resolver ahora los problemas estructurales de la justicia. Hay que seguir trabajando en un acuerdo realmente nacional que se construya desde abajo hacia arriba por quienes padecen las mayores injusticias dentro del sistema judicial, que son las personas más pobres, las personas justamente que tienen menores accesos a la justicia, y trabajar por una transformación real para convertir una justicia al servicio del pueblo. Muchas gracias. No hay más preguntas.